50 preguntas para reconocer a un narcisista patológico. Es un hecho que, a menos que tengamos un diagnóstico médico definitivo, nunca sabremos con absoluta certeza que la persona tóxica con la cual nos hemos relacionado sufre un trastorno narcisista de la personalidad. Conocemos, eso sí, el abuso que hemos sufrido, padecemos sus secuelas, lo que hemos vivido nos ha enseñado a identificar al depredador. Una cosa es el dictamen de psicólogos y especialistas, y otra el haber padecido en carne propia una relación con un narcisista patológico. Esa experiencia es la verdad de las víctimas. Existen una serie de rasgos comunes de la personalidad narcisista que nos sirven para reconocer el perfil del abusador. Conocerlos nos ayudará enormemente a comprender la situación claramente abusiva que hemos vivido, y nos orientará en nuestro camino de desenganche y recuperación. La mayoría de las víctimas logran identificar el trastorno narcisista de su expareja o amigo, después de haber padecido el ciclo de la relación. Idealización, devaluación, descarte y tras un proceso, a veces tortuoso, de búsqueda de respuestas frente a una situación de sufrimiento emocional que con frecuencia les desborda. Es normal, sobre todo en los primeros momentos, que la víctima dude si se trata en realidad de un narcisista patológico o es simplemente una persona difícil o problemática. Este estado de perplejidad es un efecto de la disonancia cognitiva. Nuestro cerebro se resiste a creer que esa persona que amamos sea un depredador narcisista, y por eso se debate entre la verdad de los hechos abusivos que ha vivido y la imagen positiva que tenía de ella al principio. Pensando en quienes se encuentran en este estado, y en base a mi propia experiencia, he elaborado este cuestionario de 50 preguntas para reconocer a un narcisista patológico. Por supuesto, no basta con responder afirmativamente unos cuantos interrogantes aislados para asegurar que se trata de un narcisista. Es el conjunto lo que determina el posible narcisismo patológico de una persona. No todos los narcisistas son iguales, ni todas las relaciones tienen el mismo cariz. Sin embargo, el trastorno narcisista es un patrón fijo y estable de personalidad, y es perfectamente reconocible. No se trata de conductas puntuales, sino de tendencias de comportamiento que definen el modo de ser de una persona narcisista. ¿Dudas si la persona tóxica con la que te relacionaste es un narcisista? Si a la mayoría de las preguntas que presento a continuación respondes afirmativamente, entonces es más que probable que te hayas vinculado con alguien que padece un trastorno narcisista de la personalidad. 1. ¿Esta persona está autoabsorbida en sí misma? 2. Busca continuamente la reacción emocional o la atención de los demás, ya sea en forma abierta o encubierta. 3. Su comportamiento es impredecible, se acerca / se aleja en forma intermitente. 4. En sus relaciones anteriores, parejas, amigos, abundan las personas aparentemente inestables o con problemas emocionales / psicológicos. 5. Su autoestima fluctúa con relativa frecuencia. Necesita constantemente que lo validen emocionalmente, aunque no lo manifieste abiertamente. 6. Se victimiza con frecuencia apelando a los rasgos empáticos de los otros. 7. Tiene injustificadas explosiones de ira totalmente desproporcionadas. 8. Traspasa los límites en sus relaciones. Actúa como si se sintiera con derecho a hacerlo. 9. Exhibe casi todo el tiempo una visión inflada de su propio valor como persona. 10. Es extremadamente sensible e intolerante ante la crítica. Se ofende con relativa facilidad. 11. Tiene recurrentes fantasías de éxito ilimitado o de ser adorado por otros. 12. Tiene un comportamiento controlador. 13. Utiliza un silencio tóxico o aplica la ley del hielo en determinadas circunstancias. Se muestra frío de pronto sin un motivo aparente. 14. Idealiza a las personas con las que interactúa y luego las devalúa irracionalmente. 15. Sus acciones contradicen con frecuencia sus palabras. 16. Es habilidoso para seducir. Al comienzo de las relaciones, inunda de halagos o hace creer a la persona que es valiosa e importante. 17. Es capaz de hacer creer a la persona que quiere seducir que se parecen, que tienen valores comunes, o que son afines. 18. Compara negativamente a las personas para hacerlas sentir inferior o desvalorarlas. 19. Cuando se le reclama su comportamiento abusivo tacha a la persona de paranoica, o de ser inestable, o de estar sobrereaccionando. 20. Desconoce o invalida sistemáticamente las necesidades, sentimientos y deseos de los demás. 21. Se aprovecha de las debilidades y defectos de los otros para criticarlos y hacerles sentir que son inferiores. 22. Su modo de actuar propicia la codependencia emocional en las personas que se relacionan con él.
23. Exige una incondicionalidad en el amor o en la amistad que es incapaz de corresponder recíprocamente. 24. Genera expectativas que incumple continuamente. 25. Es incapaz de reconocer su comportamiento abusivo. Niega o tuerce los hechos que son evidentes. No tolera que nadie le pida cuentas de sus acciones. 26. Se muestra arrogante en su comportamiento con los otros. 27. Explota, o se aprovecha, los recursos, ideas, tiempo, relaciones, etc. de otras personas. 28. Tiene manifestaciones, abiertas o encubiertas, de envidia patológica. 29. Miente constantemente en relación a hechos tanto del presente como del pasado, o con respecto a sus emociones/sentimientos. 30. Se muestra dominante en su trato con los demás. Busca imponer su voluntad. Es adicto al poder. 31. Las conversaciones con él son un permanente monólogo que giran sobre sí mismo. 32. Hay aspectos o áreas de su vida que permanecen ocultos. Es extremadamente celoso de su mundo privado. 33. Se muestra exageradamente egoísta con su tiempo, recursos, etc. 34. Es hiriente con otros de una manera fría y calculada. En ocasiones pareciera disfrutar en hacer daño a otros. 35. Siempre tiene una excusa para su comportamiento manipulador y errático. 36. Casi nunca menciona las virtudes, talentos, logros, etc. de los demás. Siempre pareciera estar compitiendo con los otros. 37. Tiene comportamientos adictivos. Alcohol, sexo, drogas, etc. 38. Su conducta busca provocar los celos de las personas que se relacionan con él. 39. Tiene frecuentes cambios de humor. Nunca se sabe cómo va a reaccionar. 40. Desconoce sus propias vulnerabilidades o las niega sin más. 41. Provoca dramas y conflictos en sus relaciones. Parece estar siempre insatisfecho. Es suspicaz, desconfiado e incluso paranoico con respecto a las acciones de los demás. 42. Sus sistemas de apego emocional parecen no funcionar. Hace creer a los otros, a quienes ha seducido previamente, que emocionalmente hablando no los necesita. 43. Siembra dudas sobre la percepción de los demás o sobre su valía como seres humanos. 44. Utiliza la culpa para manipular o para responsabilizar a otros de sus actos abusivos. 45. Proyecta en los demás sus propios sentimientos de odio y envidia, y les atribuye una intencionalidad que no tienen. 46. Desaparece y aparece en la vida de las personas sin dar mayores explicaciones. 47. Racionaliza sus actos abusivos para que parezcan normales o tolerables. 48. Utiliza el lenguaje para confundir y manipular a otros. 49. La imagen externa de esta persona es contradictoria con la realidad que se observa en la relación cercana y personal. Parecieran coexistir dos personalidades en una. 50. La relación con esta persona es emocionalmente desgastante y tiene efectos negativos sobre los niveles de autoestima y el sentimiento del propio valor.